Buenas noches, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Como hoy, como radio, tenemos un programa bastante especial, ya que en esta emisora, como Radio Cordón Marga Marga y en nuestros variados programas, siempre hemos pregonado de la falta de conciencia social y política de nuestro pueblo. Tanto trabajadores, pobladores y estudiantes, en su gran mayoría, carecen de este concepto. Pero también hemos dicho de que la culpa no la tienen ellos, ya que la conciencia solo se adquiere a través de la praxis o el estudio, y la izquierda, que nos decimos revolucionario, hemos hecho muy poco por poder inculcar este tipo de conceptos. Y es por esto que a partir de hoy y a través de 8 capítulos, el profesor de Historia y doctor en Ciencias Políticas Juan Carlos Gómez Leighton, un gran amigo de esta emisora, nos entregará una visión del por qué planteamos que en nuestra república jamás hemos tenido el agrado de conocer la democracia, tanto en su plano político como económico. Dejo con ustedes al compañero Juan Carlos Gómez. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Buenas noches, José. Quiero agradecer en primer lugar a la Radio Cordón Marga Marga esta iniciativa que se ha tenido y compartimos de poder llevar a este curso sobre historia política de Chile, tanto del siglo XIX y siglo XX, en la cual específicamente vamos a tocar un tema controvertido, complejo, que pocas veces es analizado por el pensamiento crítico, que es la construcción de la democracia en Chile desde su momento de constitución como Estado moderno en 1810 en adelante hasta el día de hoy. Como bien decía José, van a ser 8 capítulos que ahí los vamos a explicar. Te agradezco en primer lugar a todos y a todas los que están presentes en este momento y vayan avisándole a los demás para que se vengan entusiasmando y se incorporen a esta transmisión. José, gracias. Bueno, hoy día vamos a comenzar con el capítulo referente a lo que es la lucha, o fue la lucha social y popular por la democracia en Chile, tanto los aspectos teóricos y políticos. Le dejo el micrófono, compañero Juan Carlos. Ok, gracias nuevamente. Bueno, en este primer capítulo dedicado a la historia de la construcción de la democracia en Chile, y podríamos parafrasear un libro de nuestro amigo también e intelectual de Flaxo, Norbert Lechner, que él sacó un libro hace algunos años atrás que se llamaba La democracia, la difícil construcción y difícil ni acabada construcción de la democracia en Chile, ¿no? Y en América Latina. Y por lo tanto, yo quisiera señalar que la democracia en Chile ha sido difícil, ha sido compleja, ha sido permanentemente postergada, ha sido recortada. La democracia nunca ha tenido la cualidad de ser una democracia integral. Pero hablar de la democracia, estimados y estimadas oyentes, tiene varios problemas de partida. Uno de ellos tiene que ver qué entendemos o qué vamos a entender por democracia. En estos capítulos que nosotros vamos a ir presentando, estos 8 capítulos, vamos a ir tratando, ¿cierto?, distintas problemáticas que ha tenido la construcción de la democracia. Pero la pregunta fundamental, central, es ¿qué entendemos por democracia? Y aquí la cuestión se pone difícil, compleja. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el concepto de democracia tiene una particularidad de ser polisémica, es decir, tiene distintas definiciones y tiene distintas perspectivas sobre las cuales los teóricos, los analistas han debido plantearse sobre ella. Y la democracia
también tiene el siguiente problema, que se puede definir teórica y normativamente. Es decir, cómo debiera ser la democracia y no necesariamente cómo es la democracia. Es decir, cómo es históricamente situada. Pero porque lo normativo nos dice cómo debiera ser la democracia. Y por lo tanto, muchas veces ha ocurrido de que para analizar la democracia partimos por la definición normativa, y cuando tenemos una definición normativa de lo que es la democracia, muchas veces no la encontramos. Y por ende, podemos sostener que no hemos tenido democracia. Entonces, ¿cómo estudiar la democracia? ¿Cómo encontrar, cierto, los elementos que conformarían la democracia para poder estudiarla en distintos momentos de la historia? Y es lo que vamos a precisar en este capítulo. También cabe señalar que la democracia tiene una larga historia en el mundo occidental. Las primeras formas democráticas fueron establecidas hace ya 2500 años, en el siglo V antes de Cristo, en la ciudad-estado de Atenas, durante el periodo de Pericles, que llega a su esplendor. Y la democracia ahí era un régimen político que tenía ciertas condiciones materiales de existencia, y fue lo que nos legaron, ¿cierto?, los griegos a la historia occidental, y por ende también llegó muchas veces con los europeos que invadieron América Latina, ese legado. Y la democracia era el gobierno del pueblo. Era el gobierno de los ciudadanos de la ciudad de Atenas. Pero no eran todos los ciudadanos, sino que eran algunos ciudadanos. Tenía ciertas limitaciones. Pero esa democracia de los antiguos, como lo llamó Bobbio, era una democracia que no era el régimen político que los intelectuales, los filósofos de la época preferían. Me refiero a los filósofos políticos fundamentalmente, y en especial a una figura trascendente desde esa época hasta el día de hoy, que es la figura de Aristóteles. Pensemos que simplemente Aristóteles, en la política, en su libro, La Política, que yo lo recomiendo, que siempre es bueno leer Aristóteles, planteó de que habían tres tipos de régimen político, en la cual, cierto, se definía la forma de gobierno. Uno de ellos era la democracia, que era el gobierno de los ciudadanos, llamémosles pueblo. El gobierno de la aristocracia propiamente tal, y la monarquía, el gobierno de uno solo, de un rey. Pero al mismo tiempo Aristóteles señaló que esos regímenes políticos tenían formas degeneradas o formas corruptas. La monarquía podía degenerar o derivar en tiranía, en el gobierno del tirano, del dictador, o de los gobiernos personalistas, autoritarios. Pero también estaba la aristocracia, el gobierno de unos pocos, que se podía transformar en un gobierno de la oligarquía,
que no gobernaba para todos, sino gobernaba para algunos. Y eran los gobiernos oligárquicos. Y la democracia, decía Aristóteles, podía derivar en lo que era la demagogia, o sea, el gobierno de todos, pero en desorden, en comillas, en caos. Lo que podríamos traducir hoy día en ingobernabilidad. Por lo tanto, frente a esos tres regímenes políticos que fueron establecidos en la política de Aristóteles, en su libro, los antiguos prefirieron siempre al régimen monárquico por sobre la democracia y por sobre la aristocracia. Con excepción quizás, y aquí solamente al pasar, la presencia de Platón, que él prefería la república, pero la república aristocrática, es decir, el gobierno de los elegidos. Y para la suerte de los filósofos, ¿cierto? Nuestro amigo Platón decía que los que deberían gobernar eran los filósofos, porque eran los que tenían el saber. Bueno, pero esa era una concepción elitista y aristocrática del gobierno. Durante toda la antigüedad, la democracia no gozó de buen prestigio. Más bien, era considerado una forma de gobierno que no era adecuada para las sociedades que se desarrollaron durante bastantes siglos. Y la democracia entonces se viene a reponer como ideal de gobierno, como ideal de régimen político, solo a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, o sea, hace 250 aproximadamente años de transcurrida, lo que Bobbio también va a denominar la democracia de los modernos. Y nosotros nos vamos a referir entonces a la democracia de los modernos. Esa es la democracia que ha sido perseguida en términos de ideal, en términos de búsqueda, en términos de encontrar caminos que permitan a las sociedades occidentales y no occidentales de establecer un régimen democrático. La democracia de los modernos surge esencialmente a partir, y quiero ser categórico en este punto, a partir de procesos revolucionarios. La democracia, para ser instalada, requiere un proceso de revolución social, de revolución política, que sea capaz de remover las estructuras del poder constituido, del poder establecido, para transformarlo en otra forma de poder, en otra estructura de poder, en otra forma de régimen político. Por eso la democracia surge a partir de dos eventos fuertes de democracia o de revolución a finales del siglo XVIII, que es, en primer lugar, en 1776, la revolución de independencia de las 13 colonias de Norteamérica o de Estados Unidos. Allí se inicia la construcción de un régimen político que va a ser nombrado como una república democrática. Esta es una interesante fórmula en que hay una república que se define democrática o una república que se adjetiva como democrática a través de la conformación y constitución de un régimen de gobierno de carácter presidencial. El presidente, George Washington,
Es el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se inicia, y aquí recomiendo otros libros para que aquellos quieren profundizar en la historia reciente, digamos, moderna de la democracia, el libro de Alex Tocqueville acerca de la democracia en América. Tocqueville es un francés que viaja a Estados Unidos a finales del siglo XVIII o durante el periodo de la guerra de independencia colonial y comienza a observar cómo se está construyendo este régimen político moderno, que es un régimen esencialmente moderno, porque el que va a discutir, va a plantearse, va a oponerse a la existencia de las democracias, perdón, de las monarquías absolutistas o toda forma de gobierno de carácter absolutista o de la presencia de alguien que tenga, como en esa época se decía, el derecho divino de los reyes. Por esa razón, la segunda revolución que va a dar origen no solo en Europa a la república, sino también a la democracia, es la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa, conducida, realizada, proyectada, protagonizada fundamentalmente por las burguesías francesas en ascenso, burguesías capitalistas, que buscan desprenderse de un Estado absolutista, ¿cierto? Se plantea la construcción de la República, que también la van a calificar de democrática. Pero conjuntamente con ese periodo que los franceses inician ese proceso, estas revoluciones que se producen en Europa y también en los sectores del Atlántico, ¿cierto?, van a tener repercusión sobre América Latina y se inicia en 1810 un proceso de construcción del Estado moderno en América Latina, en un proceso de balcanización de lo que eran los dominios del Imperio Español, en la cual, ¿cierto?, van a surgir al cabo de un proceso político convulso de guerras coloniales e independentistas, ¿cierto?, 23 a 24 países o estados e independientes del Imperio Español. La balcanización de los virreinatos de Nueva España, de Nueva Granada, del virreinato del Perú, como también del virreinato del Plata, va a generar, ¿cierto?, una emergencia de estados, los cuales se van a proponer siguiendo la imagen o siguiendo el ejemplo o siguiendo, ¿cierto?, el momento político que se vive, la idea de establecer la república. Pero en América Latina hay una particularidad, que aquí en América Latina no va a tener el adjetivo calificativo de república democrática. Vamos a explicar aquello. Por lo tanto, en ese arco temporal de 1776 y 1830, o a partir también de las revoluciones liberales del siglo XIX en Europa, va a surgir este régimen político nuevo, que muchos van a llamar adecuadamente régimen democrático o república democrática. Y aquí hago una primera distinción también analítica. Una cosa es la república y otra cosa es la democracia. Y solamente quiero introducir, y podremos posteriormente ahondar, no en esta clase, sino que en la siguiente, ahondar en la diferenciación que quiero plantear en este momento. Primero, he dicho, tanto la república como la democracia o las repúblicas democráticas
surgen a partir de procesos revolucionarios. Hay otra revolución que también va a dar origen, pero mucho más tardío y de más larga duración el proceso, que va a ser la Revolución Inglesa de 1642, ¿cierto? Que permite la constitución de aquello que en Inglaterra se va en el Reino Unido se va a denominar como la monarquía constitucional, que luego va a derivar en una república y posteriormente en una república democrática. Pero ese es otro proceso que quiero dejarlo nombrado para que no se piense que no lo he olvidado. Está presente, pero que también se origina en una revolución, la revolución de los lores, con Cromwell a la cabeza, y nada menos que tanto la revolución inglesa como la revolución francesa tienen un elemento simbólico fundamental para entender la construcción de la democracia, que es la destrucción simbólica, pero también material, del rey. A Carlos III, creo que, le cortan la cabeza. Cromwell hace cortar la cabeza a su rey de un hachazo, porque él no había respetado los acuerdos que se habían establecido al final de la guerra civil que se había desarrollado como consecuencia de la rebelión de los señores. Porque no quiso el rey llevar a cabo los acuerdos que establecía, ¿cierto? Una carta constitucional, una carta de derechos, etc. Pero al mismo tiempo, la Revolución Francesa también le corta la cabeza a Luis XVI. Le corta la cabeza en la guillotina. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa un acto totalmente subversivo, en la cual el poder constituido es decapitado, es el cuerpo separado de la cabeza, se deja acéfalo para que pueda, ¿cierto?, emerger este nuevo poder que se va a constituir. Sin ese proceso de producir la cefalía del gobierno monárquico, no es posible del todo constituir la república. Es lo que le pasa, ¿cierto?, a España, que no hace una revolución contra la monarquía, no hace una revolución contra Fernando VII, sino más bien, ¿cierto?, Fernando VII es apresado por Napoleón, etcétera, etcétera, y repuesto posteriormente en el trono, y termina aboliendo lo que son la Constitución de Cádiz y otras situaciones, y con lo cual posterga dentro de España la Constitución de la República hasta bien tardío el siglo XIX, y nuevamente es recuperada la monarquía hasta la Segunda República en el siglo XX, y de ahí viene la dictadura de Franco hasta la posibilidad que en el año 1976-77, después de la muerte de Franco, del dictador Franco, se pueda instituir, comillas, la democracia en España. De manera que una de las condiciones fundamentales para el establecimiento de la democracia es, ¿cierto?, romper, quebrar, destruir el poder, la estructura del poder existente. Y en este caso, las democracias se levantan, o los demócratas, liberales, sociales, etcétera, se levantan en contra de regímenes de carácter monárquico o tiránico, etcétera. Decía yo que una cosa es establecer la república y otra cosa es establecer la democracia. Y quiero llamar la atención en este primer punto. Primero, por lo menos desde mi perspectiva, yo identifico a la república como una forma de Estado
en que se establece lo que es la gran contribución del pensamiento revolucionario francés, el pensamiento ilustrado francés, y especialmente de Montesquieu, en la cual, ¿cierto?, se establece la separación de poderes que el Estado absolutista o el Estado moderno había concentrado en una sola figura, en la figura del rey, en la figura de la monarquía absoluta, en este caso, ¿cierto? Los tres poderes, está el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo estaban en manos de un solo sujeto, en este caso, el rey absoluto. Lo que se propone en ese pensamiento, que es subversivo, que es revolucionario, es separar estas tres entidades y lograr la existencia de tres poderes que pudieran actuar de manera independiente entre sí, respetándose los límites y las fronteras de cada uno de ellos para que no existiera, ¿cierto?, la posibilidad de que fuera concentrado en una sola decisión. A esto, esa decisión de separar los tres poderes, dejar el poder judicial independiente del legislativo y del ejecutivo, fue una cuestión que también fue una lucha social y política al interior de los países europeos como también en los países latinoamericanos durante largo tiempo, e incluso hasta el día de hoy. Se sigue discutiendo acerca de la independencia de los poderes como una manera de saber que estamos en presencia de un régimen republicano. Lo republicano tiene que ver fundamentalmente con esto. Hay otros elementos, pero yo lo quiero dejar así para que lo tengamos claro. Esa es una forma de entender el Estado moderno. Pero al mismo tiempo, el Estado moderno se plantea el reconocimiento de otro elemento, de otro conjunto de, que le van a dar su sustento material. Primero, el Estado moderno requiere un territorio donde se ejerce el poder. Por lo tanto, requiere un espacio territorial y sobre todo requiere una población para tal efecto. Y esa población, ese Estado moderno va a reconocerlo como una nación y al mismo tiempo va a decir que ese Estado reconoce una sola nación al interior de ese territorio. Y es la configuración entonces de lo que es el Estado-nación. Y el Estado-nación le pone una etiqueta a los sujetos y sujetas, a los habitantes, independientemente de sus formas culturales, raza o lo que fuera, le pone una etiqueta. Son nacionales. La unificación del Estado nacional en Europa va a dar lugar a diferentes países, como también en América Latina. Ese es un proceso simultáneo. Aquí en América Latina y en Chile hay historiadores que han sostenido que el Estado fue primero que la nación. Se dice muchas veces que en Europa la nación fue primero que el Estado. Bueno, esa es una discusión historiográfica que tiene mucho sentido en algunos aspectos, pero lo que quiero resaltar es que el Estado moderno es un Estado nacional impositivo de una sola nacionalidad y de una sola nación, de un solo reconocimiento de una nación. Ahora, lo moderno también tiene otro elemento fundamental, que expresa también la república y que tiene ligación directa con la conformación de un régimen político de carácter democrático. ¿Y qué es lo que es eso? La soberanía. La soberanía. Es decir, el poder. El poder que ejerce ¿quién? Se decía que la soberanía, el poder
soberano del rey absoluto devenía de Dios. Y de este, ¿cierto? Era el que entregaba ese poder al rey, y el rey gobernaba a título de derecho divino. ¿Qué es lo que cambia con la concepción moderna republicana democrática del poder? Es como la recuperación de algo que estaba ya en la Grecia clásica, que la soberanía reside en los sujetos, en la gente, en el ciudadano, o si ustedes quieren, en el individuo. Porque para los liberales va a ser el individuo. Para los liberales sociales democráticos va a ser en el ciudadano, etc. ¿Captan? Entonces, ¿quién es el titular? ¿Quién es el titular de la soberanía? El pueblo. De ahí el concepto fundamental, la soberanía popular. El pueblo es el que tiene el poder de constituir el gobierno, de constituir a las autoridades que van a gobernar en su representación o en su nombre. Pero el titular permanente de la soberanía es el individuo. En esa época, porque la modernidad tiene una cualidad, la modernidad es evidentemente y esencialmente masculina. Es una expresión del poder de los hombres. Y por lo tanto, quien tenía el poder en esa época, quien era el que ejercía la soberanía, eran los hombres. Los hombres que van a asumir esa tarea de expresar la soberanía. Y de ahí viene, cierto, obviamente, la Carta de Derechos que se genera en la Revolución Francesa, que es la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Recuerden ustedes, del hombre y del ciudadano. ¿Quiénes quedaban excluidas de esa consideración? Las mujeres. O las mujeres eran integradas en esa concepción de genérica, abierta, de hombre, y entonces hombre como género humano, y por lo tanto hombre era decir tanto hombres y mujeres. Y como vamos a ver que eso no era tan así, no era tan cierto de que las mujeres podían estar reconocidas en ese elemento de decir hombre. Entonces, la democracia es algo distinto de la república. Es un complemento de la república. Por eso los europeos y los anglosajones, y especialmente los estadounidenses, nombraron la idea de la república democrática. Es decir, la república que expresa la soberanía popular. Que expresa la soberanía popular. Es decir, expresa la soberanía del pueblo. Claro, de aquí llegamos a otro problema político, teórico político, que es entender quién es el pueblo. Y aquí la discusión es tan amplia, diversa y compleja como discutir qué es democracia. El tema central es que toda democracia o toda república o todo Estado-nación requiere de un demos, es decir, requiere de un pueblo. Ese Estado requiere un conjunto de individuos donde ejercer esa soberanía y que estos puedan también ejercerla sobre ese Estado. Y por lo tanto se define, en primer lugar, a los nacionales como aquellos que son pertenecientes a la nación, al Estado-nación. Es decir, por ejemplo, chilenos. Son todos chilenos los que nacen en suelo chileno y de padres
chilenos, es decir, padres y madres chilenas, tomando el concepto de los romanos, el jus sanguinis y el jus territorial o el jus suelo. Esa es la forma de definir. Pero, ¿quiénes son los que ejercen el derecho a elegir? Pues? ¿Por qué? Porque la democracia, a diferencia del poder legislativo y del poder de la formación del Estado republicano, tiene otro elemento, que para poder elegir se vota. Hay un proceso de selección, se instaura el sufragio como mecanismo de contribuir a la conformación y constitución del gobierno. Por lo tanto, democracia y sufragio son dos elementos que van de la mano. Y por esa razón, muchas veces, compañeros y compañeras que me escuchan, muchas veces se tiende a pensar que solo basta que exista sufragio en una comunidad política o alguna forma de selección de los líderes gobernantes para sostener que se tiene democracia. Y vamos a ver en este curso cómo aquello no es tan cierto, aquello no es tan válido como para sostener tajantemente que donde hay elecciones hay democracia. Hay otros elementos que van a plantearse como necesarios para lograr la democracia. De manera que lo que estoy diciendo es un conjunto de reflexión o un conjunto de planteamiento, un conjunto de elementos que nos permite comenzar a construir el puzzle o solucionar el puzzle de lo que es democracia. O si ustedes quieren salir del laberinto que implica, ¿cierto?, plantearse la definición ya no normativa de democracia, sino la definición empírica de la democracia para ser estudiada históricamente. Dicho esto último que acabo de decir, voy a plantear lo siguiente, anótenlo bien. En primer lugar, la democracia es un proceso histórico en el tiempo. La democracia no es un espacio o un lugar al cual se arriba o se llega o se construye como yo construyo un edificio y ya lo tengo listo con sus pisos, con sus ascensores, etcétera, y ya tengo ahí un edificio y a ese edificio yo le llamo democracia. No, la democracia es una construcción permanente y que requiere una acción colectiva de actores democráticos que la van realizando a lo largo del tiempo porque le van incorporando una serie de cuestiones que van surgiendo al calor del desarrollo histórico de una comunidad. Y incluso de las luchas sociales y políticas que se dan al interior de una comunidad para ampliar derechos o establecer nuevos derechos, etc. La democracia no es algo estático. La democracia no es un espacio y un lugar que se llega, sino que es una permanente construcción. Pero esa construcción, como digo, tiene un punto de partida, tiene, ¿cierto?, un actor, y ese actor fundamental de la democracia son los sujetos, son los individuos, son los hombres y mujeres que viven en una comunidad y se plantean, ¿cierto?, la realización de la democracia. Por lo tanto, en ese sentido, digo, lo primero que hay que poner atención, más que a la forma que adquiere el régimen, que es importante, indudablemente que es fundamental establecer cómo es el régimen político,
el tipo de Estado, el tipo de sociedad, el tipo de economía o la forma económica, sino también entender que la democracia es un proceso de conflictividad. La democracia siempre es conflicto. No hay democracia que no sea conflictiva. Suponer que la democracia es el estado o el estadio al cual se llega para vivir en paz y tranquilidad y en convivencia, sí, se logra, pero nunca deja de ser conflictiva porque siempre hay pugnas en torno a tal o cual problema o X problemas que surgen. Hoy día hay numerosos problemas nuevos que debe responder la democracia, que no son los mismos problemas que estaban presentes en el siglo XIX, sino que la democracia es conflicto, es lucha, como la política. La política siempre es lucha por el poder, porque desde el poder se construye la democracia. La democracia no solamente se construye a partir de la acción del sujeto, que es fundamental y central, sino en la lucha por quien tiene el control del poder para realizar el proyecto democrático. Y eso también nos lleva a sostener lo siguiente: la democracia se establece a lo largo del tiempo. La democracia es el resultado de luchas sociales, de luchas políticas, de conflicto entre distintos sectores y dentro de las sociedades del siglo XVIII, siglo XIX en adelante, que son sociedades fundamentalmente capitalistas, la lucha entre aquellos dos actores fundamentales del sistema capitalista, que es los sectores que dominan, es decir, los que tienen, y lo voy a decir en términos de Carlos Marx, ¿cierto? Los que tienen el control de los medios de producción, es decir, los propietarios, y los que no tienen propiedad. Es el conflicto permanente. Fíjense ustedes que en la construcción de la democracia norteamericana, en los papeles federales, ya los padres fundadores de esa democracia se referían de que tenían que darse una constitución política porque era fundamental establecer los límites de que tenían que proteger los derechos de los propietarios en contra de las intenciones, de los planteamientos o de las búsquedas de propiedad de parte de los no propietarios. La constitución política que surge en Estados Unidos después de instalada la independencia, ¿cierto? Es una constitución que establece fundamentalmente derechos para los propietarios y derechos para los no propietarios, y establece una división que protege justamente el principal recurso material de las repúblicas y del sistema capitalista, que es la propiedad privada, de los medios de producción. Ahí hay un elemento muy, muy fundamental de la construcción de las democracias modernas. Por último, no por último, pero para cerrar este punto, otro elemento: la democracia no surge con el capitalismo. El capitalismo puede desarrollarse y se ha desarrollado a lo largo del tiempo, de sus 500 años de existencia, bajo distintos regímenes políticos, bajo distintas formas de Estado. Y no requiere necesariamente a la democracia para su desarrollo. Todo lo contrario, yo afirmo y sostengo que el capitalismo aborrece a la democracia. El capitalismo siente, y así lo ha expresado a lo largo de la historia de estos 250 años, de que cuando la democracia amenaza sus estructuras
de poder del capital, usa todos los mecanismos posibles para destruirla. Y así la ha destruido en distintos momentos. La democracia como régimen político, y esto es una afirmación también, es un régimen débil, que requiere ser defendido y protegido permanentemente de esos sectores que consideran que cualquier ampliación de la democracia, cualquier ampliación de los derechos del sujeto fundamental de la democracia, que son los ciudadanos, es una amenaza para su existencia. Por lo tanto, la democracia no es un régimen que se aviene bien con el capitalismo. Existe, por supuesto, hay sociedades capitalistas que tienen regímenes democráticos, pero uno tendría que analizar con mucho cuidado esos regímenes democráticos para darse cuenta que muchos de ellos tienen falencia muy fuerte, con límites muy establecidos, como por ejemplo la misma democracia norteamericana u otras. ¿Por qué también este otro tema que quiero dejar planteado en esta primera clase? Una cosa es tener un régimen político democrático y otra cosa es vivir en una sociedad democrática o vivir en un estado democrático. Puedo tener un régimen democrático y vivir perfectamente en una sociedad no democrática, donde las relaciones entre los distintos grupos que componen esa sociedad, entre los distintos grupos o clases sociales que componen la sociedad, son profundamente desiguales. Desiguales no solo en términos económicos, sino también sociales, culturales y políticos. En una sociedad democrática, y aquí hay otro principio fundamental, para que sea democrática tiene que haber igualdad. Igualdad. Acuérdense ustedes de lo que decía la Declaración de Principios de la Independencia estadounidense. Los hombres nacen todos iguales en derechos. Y eso no es verdad. Las sociedades en las cuales nosotros actualmente vivimos y hemos existido desde el siglo XIX hasta la fecha, o incluso antes, nunca han sido sociedades igualitarias. Predomina la desigualdad, predomina la discriminación, la segregación, el racismo, la exclusión. Y dentro de estas sociedades, el elemento fundamental, central, que niega la posibilidad de la igualdad en una sociedad como la contemporánea o como las recientemente pasadas, ¿cierto? Es la desigualdad entre el género. Es la dominación masculina frente a las mujeres. Ahí, eso ya niega de partida, de entrada, que estamos frente a una sociedad igualitaria. Se pueden alcanzar niveles de igualdad y por eso existe el coeficiente Gini, que es una forma de medir cuán igualitaria es una sociedad y ninguna alcanza ningún nivel de satisfactorio de igualdad, porque uno de los primeros elementos que yo sigo insistiendo y he insistido siempre es la desigualdad de género. Es lo mismo que pasaba en la época de los griegos, en que las mujeres y Aristóteles, que recién recordábamos, ¿cierto? Decía que el lugar de las mujeres era el fogón y el lugar de los hombres era el espacio público, era la plaza, el foro, pero las mujeres en el espacio privado. Y hoy día que las mujeres están saliendo, obviamente, de ese espacio y ya han salido en las últimas décadas de ese espacio privado para hacerlo también público, genera distintas formas de rechazo por muchos hombres que se sienten amenazados frente al desarrollo de la igualdad de derechos y de acción, no solamente de derechos, sino de acción
de mujeres hoy día que se empoderan en la sociedad actual. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las sociedades no necesariamente son democráticas porque tienen un régimen político democrático. Yo he sostenido que Chile, que la sociedad chilena es una sociedad profundamente desigual y profundamente antidemocrática en su accionar social, en sus relaciones sociales, en sus relaciones internas. La sociedad chilena es profundamente desigual y ejerce predominio, ¿cierto?, de los que tienen mayor poder sobre ellos. Y lo mismo sucede, ¿cierto?, en el Estado. En el Estado también tenemos formas de jerarquización que impiden la democracia. Por ejemplo, y voy a nombrar los partidos políticos. Los partidos políticos dicen que son la expresión misma de la democracia. Perdón, ni los partidos políticos son democráticos. No hay ningún partido que sea democrático, porque son partidos verticales, son partidos jerárquicos, donde el líder o la cúpula dirigencial domina y manda al resto de la militancia. Los partidos políticos son lo menos la institución menos democrática que existe en las democracias, comillas, actuales. Las universidades no son, ¿cierto?, instituciones democráticas. No porque elijan al rector o la rectora son democráticas, sino que hay jerarquía que impiden, ¿cierto?, la vida democrática. Las empresas son profundamente jerárquicas. Es decir, estamos rodeados de instituciones que no son democráticas. Piensen ustedes, imaginen el siglo XIX chileno o el siglo XIX latinoamericano, donde la principal forma social existente era la hacienda. Y en la hacienda predominaba el señor hacendado, el señor terrateniente. Y ahí mandaba al señor al interior del espacio territorial que se denomina hacienda. Hay una anécdota de que llega, ¿cierto?, un presidente del siglo XIX a una hacienda y ahí está el inquilino, el peón, ahí en la puerta, en el portón del ingreso, y no lo dejaba entrar, porque él no partía del reconocimiento de que él era el presidente de la República, sino porque el dueño de la empresa era el señor tanto y tanto, y él el que era el mandamás. Entonces se dan cuenta cómo se va. La sociedad también tiene que ser democrática. La escuela es lo menos democrática. No hay. Revisen todas las instituciones existentes hoy día contemporáneas y van a encontrar que no tenemos instituciones democráticas. Por lo tanto, que niega la posibilidad de ejercer permanentemente la democracia como un accionar cotidiano, como un accionar permanente, como algo que está presente. Ni las familias tienen democracia. Ni las familias. Hoy día hay mayor participación de los hijos en las discusiones, pero quien decide, por lo general, son los padres. Hay una relación, como decía nuestro amigo Foucault, una relación de poder, una serie de dispositivos y mecanismos de poder que se ejercen en el interior de relaciones de micropoder, como puede ser una familia o la relación de pareja, etcétera, ¿cierto? O las relaciones meso, que son intermedias, o las de macro. Es decir, vivimos en sociedades no democráticas, pero sí exigimos y queremos regímenes políticos democráticos. Es una contradicción. Y la democracia parece ser que ha tratado de convivir con esa situación contradictoria. Por lo tanto, la democracia que estamos planteando tiene, desde mi punto de vista, un conjunto de elementos que debemos definir y establecer para entenderla no necesariamente como democracia social.
no como democracia económica. Yo quiero descartar inmediatamente este punto. Las democracias son regímenes políticos que se instauraron a lo largo del siglo XIX y al siglo XX y también del siglo XXI para resolver un problema específico, para resolver el problema de quién gobierna y bajo qué condiciones se gobierna. La gran pregunta que resuelve la democracia es la pregunta sobre quién va a gobernar y cómo va a gobernar. Y cómo va a estar ese gobierno, ¿cierto? Limitado o contrañido a una serie de instituciones y formas legales que le impiden, ¿cierto?, transformarse en un gobierno despótico, en un gobierno monárquico, en cualquier otro régimen que no sea el democrático. Pero también la democracia es formación, constitución, elaboración de la representación. Y aquí viene otro tema interesante. Las democracias realmente existentes a lo largo del siglo XIX y XX han sido democracia por delegación, es decir, democracia por representación delegada, en la cual los individuos votan para elegir un representante. Esa es una forma de delegar la representación. Yo delego mi representación a quien he votado y este me representa en el Parlamento, en los lugares de la representación a nombre mío. Pero yo lo elijo y me voy, me retiro hasta la próxima elección, etc. Vamos a ver cómo después funciona aquello. La representación. La representación es por delegación. En todas las sociedades donde se ha instaurado la democracia ha sido por delegación. No es aquella fórmula que plantean, que ha planteado desde hace ya 30 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es mandar obedeciendo, que es una delegación por mandato. Pero esa es otra historia que no ha llegado a concretarse hasta el día de hoy en ninguna parte. Pero esa es una forma ideal de plantearse una nueva utopía democrática que los zapatistas han estado planteándose desde 1994 en Chiapas, en México. Ahora, pero a pesar de todo lo dicho, todavía se nos sigue planteando el problema de cómo entender o cuáles son los elementos sustantivos de la democracia. Y quiero cerrar esta clase con este punto. Vamos a entender la democracia a partir de 7 requisitos que fueron establecidos en el año 1970, 1971, después de una larga investigación comparativa de distintos regímenes políticos a nivel de varios países, tanto latinoamericanos como también europeos, por un politólogo estadounidense que es el Robert Dahl. Robert Dahl, que tenía la misma problemática, tal vez que uno, es decir, ¿cómo estudio a la democracia? ¿Cómo diferencio a un régimen democrático de un régimen no democrático? ¿Cómo diferencio yo un régimen que incluso hace elecciones, pero no es democrático en la forma de operar, de ejercer el poder? ¿Cómo lo diferencio de otro? Entonces Robert Dahl desarrolló y planteó de que en realidad democracias plenas o democracias íntegras, democracias políticamente completas, él dijo que era muy difícil de encontrarla y por lo tanto lo único que se podía llegar es una aproximación a regímenes políticos democráticos. Y por lo tanto se planteó que existían las poliarquías y que las poliarquías tenían que tener 7 elementos esenciales, 7 elementos mínimos
para ser reconocido como tal. Bueno, eso ha derivado también de que muchos analistas de la democracia latinoamericana han terminado cercenando varios de ellos para darle importancia a alguno y reconocer democracia con 2 o 3 de esos elementos. Bueno, pero ese es otro problema. Vamos a verlo. Uno, que sean las autoridades electas, es decir, que sean elegidas por sufragio. Y por lo tanto que existan, como segundo punto, que existan elecciones frecuentes, honestas. Honestas. Es decir, frecuente y honesta. Y imparciales. Eso es un elemento central, porque hay muchas veces elecciones, pero que no son honestas. ¿Ah? Y no son imparciales. Tercero, que exista un demos sufragante, es decir, un grupo de individuos e individuas que votan y que ojalá, dice Robert Dahl, estamos escribiendo en 1970, ¿cierto?, sea universal, que el sufragio sea universal, que no se excluya a nadie de poder votar. Entonces, que voten todos aquellos que tienen la edad que se considere para votar y sin exclusión de ninguno, hombres y mujeres. Un demos universal. Que exista otro elemento fundamental, dice Robert Dahl, libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los procesos electorales, las competencias electorales son esencialmente comunicación de ideas, de planteamientos, de programas. Y todos los que compiten deben tener derecho a expresarse sin ningún tipo de censura y prohibición. O sea, libertad de expresión total. Pero junto con la libertad de expresión, Robert Dahl agrega otro elemento, que sería el quinto, que debe haber medios de comunicación plurales y diversos. Tiene que haber, ¿cierto?, una posibilidad de que los hombres y mujeres de la comunidad puedan informarse de aquellos planteamientos que se puedan realizar a través de los medios de comunicación de masas, ya sea televisión, periódico, revista, propaganda, etc. Pero que sean plurales. Que todos tengan derecho a reunión. Que todos puedan asociarse y reunirse sin que la autoridad o sin que el poder o nadie lo prohíba o lo cercene o lo limite. Y que tengan todos derecho a competir. Esos son elementos, según Robert Dahl, fundamentales. Repasémoslo nuevamente. Autoridades electas. Elecciones frecuentes y honestas. Sufragio universal. Libertad de expresión. Medios de comunicación plurales y diversos. Libertad de asociación y libertad de competencia. Esos son mínimos, necesario para establecer cualquier tipo de democracia actual, 1970. Entonces, cuando uno toma ese modelo de Robert Dahl y lo aplica científicamente, estamos hablando no aquí, digo, normativamente, sino que esto es lo que va a hacer la democracia y por lo tanto yo lo voy a utilizar como método de análisis a la democracia chilena. Uno lo primero que percibe, no solamente para la democracia chilena, sino que para toda la democracia latinoamericana, es que la
esos elementos que dice Robert Dahl son el resultado de procesos de democratización en el tiempo. Y por lo tanto, lo que tenemos que tener siempre presente en nuestro análisis, cómo han sido los procesos de democratización de nuestros regímenes políticos y especialmente cómo ha sido la lucha por la democracia. ¿Quiénes son los actores principales de esa lucha? ¿Y quiénes son los actores que se oponen a instalar esos elementos de constitución de la democracia? Por lo tanto, la democracia es el resultado de una democratización, de una lucha social, política, cultural e incluso económica. Y por eso quiero afirmar también que no se olviden de esta clase, que los procesos de democratización que se llevan a cabo al interior de una sociedad dada, no necesariamente, subrayo esto, no necesariamente terminan o concluyen con el establecimiento de una democracia o de un régimen democrático. Los procesos de democratización, que son luchas por instalar algunos de los elementos que he sostenido, es decir, por instalar la idea del sufragio universal, que el sufragio se vaya extendiendo a cada vez más hombres y mujeres, que se vaya bajando la edad de votar y que se vayan implementando ese grupo de hombres y mujeres que votan, es una lucha que se desarrolló desde el siglo XIX hasta ahora. Por lo tanto, ese es el resultado que hemos tenido. Incluso lo más contradictorio, y eso lo vamos a analizar en su momento, que en un momento determinado la sociedad chilena luchaba por no votar. Es decir, por negar el elemento central de la democracia, que fueron los años 90 del siglo pasado y comienzos del siglo XXI. Los chilenos y chilenas, habían movimientos que buscaban tener el derecho no obligatorio a votar, sino que el derecho voluntario a votar, porque no querían votar. Porque según ellos era una imposición autoritaria votar, sin darse cuenta, sin percibir de que hombres y mujeres incluso dieron su vida a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX para conseguir el derecho a voto. Contradictorio, ¿no? Pero esa es la historia de la democracia, con esas contradicciones. Pero entonces, lo que tenemos que percibir es que la instalación de estos 7 requisitos que yo he nombrado siguiendo a Robert Dahl, y podemos agregarle otros que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, cómo se van incorporando otros para ir haciendo más compleja la situación. Pero fíjense ustedes que esos son los 7 requisitos aceptados, consensuados por toda la ciencia política actual para reconocer la existencia de un régimen democrático. Es hegemónico ese planteo de Robert Dahl. Hasta el día de hoy, lo que se hace es agregarle elementos a esa concepción de democracia o de oligarquía de Robert Dahl. Pero nadie niega la validez de esa situación. Claro, indudablemente que estamos definiendo, y Robert Dahl así lo hacía, está definiendo a la democracia como una democracia fundamentalmente procedimental, como una democracia electoral,
como una democracia liberal representativa, no está definiendo a la democracia en términos sociales ni tampoco en términos económicos. Porque ¿quiénes son los que definen la democracia en términos sociales? Y los que definen también la democracia en términos económicos son todos aquellos que han sido críticos profundos de la democracia burguesa, de la democracia justamente liberal, de la democracia que crea, según lo que planteó Carlos Marx, ¿cierto?, la ilusión de los derechos democráticos. Y por lo tanto se busca hacer que la democracia cumpla, de acuerdo al planteamiento de los críticos y del pensamiento socialista, ¿cierto?, que cumpla un elemento central y fundamental, que sea la igualdad. Pero no la igualdad política, no la igualdad supuestamente jurídica, la igualdad social, cultural y económica, por ende política, de hombres y mujeres. Ese es el pensamiento socialista. Pero el pensamiento liberal, predominante en el siglo XIX, siglo XX y hoy día, siglo XXI, es el que niega la posibilidad de la igualdad social, de la igualdad económica y de la igualdad cultural, sino que se plantea, y de género, obviamente, ¿cierto? Se niega eso y se plantea que basta, comillas, basta la igualdad individual, la igualdad política, jurídica, todos somos iguales ante la ley, lo cual es también una aberración, porque no es real, no es efectiva, ¿cierto?, de participar políticamente. Entonces, en ese sentido, las luchas en nuestro país por la democracia han sido largas, profundas, frustrantes, que han terminado en distintos regímenes políticos no democráticos. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Durante el siglo XIX, y aquí adelanto, durante el siglo XIX no hubo democracia en Chile. Lo que hubo fue una república autoritaria y república oligárquica que seguían siendo autoritarias. Pero lo que predomina son regímenes autoritarios, desde 1833 hasta 1932. Y a partir de lo que es la vigencia de la Constitución de 1925, durante la vigencia de la Constitución de 1925, tuvimos 3 regímenes políticos, de los cuales solo uno logró tener lo que yo denomino una democracia plena. Primero tuvimos un régimen democrático excluyente entre 1932 y 1948. Tuvimos un régimen autoritario electoral entre 1948 y 1958. Luego tuvimos un régimen político que alcanzó su plenitud en 1967, que es un régimen todavía democrático semi-excluyente, que serían 4 entonces, y de 1967 a 1973 tenemos el régimen democrático políticamente hablando, pleno, y que avanzaba derechamente hacia un régimen democrático social, económico, cultural, que se identificaba, aunque le faltaba la parte de género, eso está claro, que se identificaba con el socialismo. Y ese es un elemento muy interesante. Chile tuvo, en el periodo de 1810 en adelante hasta 1973, solo 6 años de democracia política plena, entre 1967 y 1973. Y ese proceso de democratización que se abrió en ese periodo
¿Termina en qué, pues, estimado? No termina con el establecimiento de la mayor democracia que habría sido el socialismo, sino termina en la peor dictadura cívico-militar que ha tenido este país. La dictadura de Pinochet y del gran capital norteamericano y nacional. Para derivar, después de las luchas democráticas por recuperar la democracia del 67 al 73, la gran lucha social que damos para recuperar ese proceso, que es a partir de 1973, pero intensificado a partir de 1983 hasta 1990, ¿cierto? Que ese proceso de lucha democrática termina en la constitución de ¿qué? De una democracia de peor calidad que la anterior, que es la democracia protegida, que está establecida en la Constitución de 1980, en 2005, que no la hemos podido reformar, ni cambiar, ni modificar. Y tenemos un régimen de democracia protegida, creada, establecida y defendida por los propios autoritarios. Es decir, la democratización terminó votando al tirano, pero no necesariamente conquistando una democracia plena, ni siquiera una democracia económica, ni siquiera una democracia social, porque lo que hoy día tenemos a través del neoliberalismo es la negación de todo aquello. O sea, saquen la cuenta, estimado, de 1810 hasta el día de hoy. Tenemos ya 114 años de 214 años de existencia de Estado-Nación y solamente hemos tenido 6 años de democracia plena. Pero para que no se me desilusione, cabe señalar que las democracias limitadas, las democracias de mala calidad, esta democracia autoritaria electoral, esta democracia excluyente del siglo XX, porque no me voy a referir al siglo XIX, lo voy a hacer, pero lo que quiero es posible que se llegue a la democracia plena entre 1967 y 1973, porque había un actor que hoy día no está presente. Y ese actor que estuvo presente, que se organizó, que se conformó, que se constituyó, que a finales del siglo XIX y emerge como un actor poderoso, como un actor estratégico, como un actor que es capaz de plantearse la posibilidad de ampliar la democracia y correr los cercos del capitalismo. Ese actor es el movimiento social popular y sus organizaciones políticas. Es decir, si hubo democracia plena en Chile, fue porque hubo una izquierda socialista, una izquierda que se planteó la revolución y que se planteó la posibilidad de construir un tipo de régimen democrático, no necesariamente liberal representativo, sino que una democracia social y popular, en donde se expresara cabalmente la soberanía popular. Es decir, se expresara el poder de hombres y mujeres. Por lo tanto, fíjense ustedes que lo que estoy diciendo, que la lucha por la democracia se hace también al interior de la democracia contra formas democráticas limitadas, sobre formas que excluyen o limitan la expresión de lo popular, de la potestad, del soberano, del sujeto que está llamado a construir una democracia abierta, una democracia social, una democracia económica, participativa, igualitaria y sobre todo igualitaria. Esa fue la posibilidad después de años de luchas que se van desarrollando en el país. Dicho esto, cierro acá esta primera clase y dejo abierta y invitados para la segunda clase que vamos a tratar, la no democracia durante las repúblicas autoritarias del
siglo XIX, la república autoritaria conservadora, como de la república oligárquica liberal de la época parlamentaria en Chile hasta la crisis de 1920. Gracias y lo espero el miércoles subsiguiente, aunque vamos a tener un paréntesis el día 26 de julio, que vamos a estar haciendo una clase, una charla, una recuperación del pensamiento de Salvador Allende en su natalicio 116, el próximo 26 de junio del 24, para un grupo de compañeros del Frente Allendista que me han pedido hacer eso. Y por esa razón vamos a trabajar sobre el pensamiento socialista y la vigencia del pensamiento socialista de Salvador Allende para el Chile actual. Gracias por la atención y lo espero. Lo espero el próximo miércoles como el subsiguiente. Estamos, José. Si hay preguntas, no sé si habrá alguna intervención del público asistente. No, parece que no. O sea, Bueno. Los comentarios son en relación, digamos, a lo que tú ibas relatando, ¿ya? Ah, ok. En todo caso, después yo lo veo porque ahora no los veo. bueno, en todo caso, te damos las gracias por este primer capítulo. Vamos a hacer todo lo posible para gestionar de que el próximo miércoles pueda estar con nosotros entregando lo que es el pensamiento allendista y la vigencia que tiene todavía en el Chile Vivo, ¿ya? Así que nos veríamos el próximo miércoles, ojalá. Y para todos los que nos estuvieron viendo, un gran abrazo, ¿ya? Y porque fue mucha gente la que nos vio en este momento. Así que un gran abrazo. Este tipo de programas son los que ayudan, primero, a crear lo que es la conciencia social y política, y segundo, ayudan a crear organizaciones y unidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que, compañero, déjame recomendar este libro que se ve acá, que es un libro que yo escribí hace algunos años atrás, que se llama La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile entre 1925 y 1973. Todos los compañeros y compañeras que desean profundizar en lo que yo he expuesto hoy día, pueden buscar este libro y van a encontrar allí ya un detalle mucho más específico de los puntos que he tratado. Así que les recomiendo este libro que está en LON Ediciones, y si los que quieran me escriben a mi correo jcgomezleighton@gmail.com y yo lo puedo conseguir porque conozco directamente al autor, más barato para saltarnos al intermediario comercial, en este caso no. Así que los que desean tener el libro pueden comunicarse conmigo. Eso es lo que quería pasar, un aviso económico, compañero José, ya que estamos en una sociedad neoliberal. Hoy hay una pregunta. Julio Candia Soto pregunta si en Chile hubo tiranía o dictadura, o las dos a la vez. Es que lo que pasa que con ese concepto de tiranía y dictadura son matices lo que pueden ser las diferencias. Indudablemente que en Chile tuvimos una dictadura de parte de un tirano, como era Pinochet, así que Julio se responde a sí mismo, tuvimos las dos cosas a la vez. Aunque también hay que señalar que la forma como se entiende la dictadura, como la entendían los romanos, es muy diferente a las dictaduras que se desarrollaron durante el siglo XX. En Chile habíamos tenido formas dictatoriales. La más importante que se tuvo fue entre 1927 y 1931, la dictadura de Ibáñez, y posterior forma la dictadura de Pinochet, que es la de las Fuerzas Armadas, pero que constituye también una tiranía, una forma. El concepto de tiranía o tirano
se refiere más a una forma que se daba dentro de la deformación o la corrupción que lograba tener los regímenes monárquicos. Entonces, como acá en Chile no teníamos regímenes monárquicos, teníamos república, derivó en una dictadura. Pero perfectamente el comportamiento del dictador tuvo muchas veces también formas tiránicas de comportarse. Así que no, es independiente, se puede usar los dos conceptos para referirse al periodo de 1973 a 1990. Y hay otra pregunta ahora en relación a lo mismo. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy día tenemos una democracia protegida, una forma de democracia electoral protegida, en la cual cierto, se establecen o se establecieron durante mucho tiempo formas excluyentes de participación, dejando afuera a sectores políticos importantes, no dejando expresar a todos los que quieran. Había una competitividad limitada. Por esa razón, muchos autores, como Carlos Uneo, por ejemplo, se ha referido a que esta es una democracia semi-soberana. Ya el concepto de semi-soberana que usó Carlos Uneo, ¿cierto?, en su libro sobre la democracia actual, ¿cierto?, es ya un elemento de limitación del régimen político democrático, entre comillas, porque no es una democracia plena. Eso lo vamos a explicar con profundidad cuando toquemos el tipo de democracia que se instituye a partir de 1990 en adelante y que dura hasta el día de hoy. Son 34 años de esta forma de régimen político que ha sido uno de los más largos en todo caso, ¿no? 34. Sí, 34. Del 90 hasta ahora son 34, si no me equivoco. Sí. Son 34 años de régimen democrático protegido, instituido, que está encerrado ese régimen dentro de lo que es la Constitución de 1925, a pesar que se le hicieron una serie de transformaciones, se terminó con el sistema binominal, se terminó con los senadores designados, se cambió otras reglas, etcétera. La Constitución política de 1925 es una caja, por decirlo así, una celda que impide que la democracia liberal, incluso la democracia liberal, se pueda extender más allá de ciertos límites. Es decir, la propia democracia liberal está constreñida. Entonces, ese es un tema que el proceso de democratización interno que se ha llevado a cabo ha sido profundamente limitado. Y las democracias deben dar lugar a la extensión, a ampliación de una serie de conjuntos que pueden ir avanzando, ¿cierto?, hacia la constitución de una democracia social, hacia una democracia cultural, hacia una democracia de género. Por ejemplo, tú ves que todas las cosas que están referidas a la problemática de género, del establecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en Chile, hoy día están siendo amenazadas o limitadas por el accionar de sectores reaccionarios. Por eso digo, siempre la democracia es una lucha permanente entre sectores democráticos, que pueden ser liberales, sociales o cualquier otro, pero son sectores democráticos que quieren ampliarla, y los sectores no democráticos, que son profundamente autoritarios, y no democráticos, que la frenan. Esa ha sido la lucha permanente en Chile. Yo explico en el libro que acabo de mostrar, es cierto, la lucha entre las tendencias autoritarias permanentes y las tendencias democráticas dentro de la sociedad chilena. Y eso lleva, ¿cierto?, al establecimiento, como digo, ¿cierto?, de una sociedad profundamente antidemocrática. La sociedad chilena es antidemocrática en muchos aspectos. La gente misma se relaciona de manera antidemocrática. Nosotros, los individuos, somos profundamente antidemocráticos en el momento del accionar social, cotidiano. No nos damos ni cuenta de eso. Lo que predomina son las formas jerárquicas, autoritarias e incluso violentas para conformarnos. Entonces, si nosotros mismos como sujetos nos relacionamos de esa manera, obviamente que nos vamos a relacionar de esa misma forma con otros grupos, con otros sectores.
y vamos a exigir democracia en el régimen político, pero no somos capaces de exigirnos democracia, como decían las mujeres, que a mí me encantaba el lema ese que creó la Julieta Kirchhoff, que decía democracia en la casa, en la cama y en el país. Pues. Para las mujeres eso es fundamental. Y eso en Chile todavía sigue existiendo. O sea, la democracia en la casa no existe, la democracia en la escuela no existe, la democracia en la empresa no existe, la democracia en ninguna parte. Y la exigimos para el régimen político. Entonces es contradictorio. Bueno, compañero, nos pasamos un poquito, en media hora solamente. Sí. Vamos a tratar de no pasarnos las próximas ediciones. No, pero es bastante interesante y yo creo que a la gente no le molestó. ¿Ya? Okay. En todo caso, compañero, por lo menos yo lo voy a ver la próxima semana. ¿Ya? Y voy a tratar, digamos, de que nuestros auditores también lo vean. Así que un abrazo y nos estamos comunicando. Muchas gracias a todos por la escucha y por la paciencia y nos vemos en las próximas ediciones de este curso. Chao, chao.